En bioquímica, ustedes jamás de los jamases se pueden olvidar de esas tres bases. Puede salir en el examen parcial, puede no salir, puede salir en la final, puede salir en cualquier momento. Si salió en la primera parcial, puede volver a salir en la segunda parcial, puede volver a salir otra vez en el examen final. Entonces, es algo muy importante que ustedes, este es el año donde se van a cansar de escuchar eso, porque hace parte del proceso de diagnóstico del paciente de ustedes. Ustedes con el paciente, nosotros con sus pacientes, para que esos resultados sean óptimos y podamos llegar a un fin, que nosotros podamos ayudar a ustedes en el diagnóstico de ese pacientito. O en todo caso, si no sale el diagnóstico esperado, que les pueda dar idea de qué podría ser nuestra opción, nuestra hipótesis. Minha filha, sai de frente da minha câmera. Ustedes tienen que tener la hipótesis A, B y C. Pero la hipótesis A es la que tiene la mayor probabilidad de ocurrir y los análisis van relacionados a esa hipótesis. Y esos análisis pueden confirmar esa hipótesis, como no, y entonces pasamos al escudrimiento de la hipótesis. Entonces, los procesos preanalíticos son muy importantes. Ustedes ya están conociendo los tipos de jeringas, ¿sí o no? Sí. La importancia de cada uno. Vieron que no es solo una jeringa, no es solo una venopunción. Está toda una historia, toda una ciencia, todo un arte está incluido dentro de esa venopunción que ustedes están realizando. Entonces no son solo tubos para los análisis, son los tubos específicos que ustedes necesitan para poder tener la determinación que les ayude a estudiar. Y eso es lo que nosotros después transcribimos para poder darle los resultados. Entonces, esas fases siempre van a estar en cualquier tema, ya les aviso. Puede salir en cualquier cuestión, en cualquier pregunta, 2, 3 veces inclusive puede salir. No porque no salió en la primera, no va a salir en la segunda. ¿Se entiende? Pode colocar na primeira que a gente já sabe. Voy a colocar la primera, entonces la cuarta, la quinta, si es necesario. ¿Está bien? Nessa daí nós vai de boa. Hablamos de eso, hablamos un poco de los glúcidos, ¿verdad? Los monosacáridos. Hablamos así suavecito, detallado, un poco de lo que es la estructura y la importancia de eso. Todavía no estamos entrando en metabolismo. Solamente estamos dando una pincelada de lo que es la estructura, la función y la característica de ella. Lo mismo va a pasar ahora con lípidos. Vamos a iniciar un contenido suave de lo que es la estructura de los lípidos. Yo no necesito que ustedes memoricen la estructura porque eso no va a ser el pan de día, de cada día de ustedes. Pero sí deben entender por qué llevan esos nombres o cuáles fueron las definiciones o cómo entran o cómo son digeridas y cómo salen y en dónde nosotros observamos esas estructuras, en qué analito ustedes van a utilizar esas estructuras estudiadas. Es con el fin de que ustedes tengan esa información precisa. Pero sí hay lípidos que nosotros sí o sí conocemos y somos bombardeados todo el tiempo de esa información. ¿Cuáles son uno de los lípidos más famosos, VIP, ahora que aparecen en todas las propagandas de Instagram, así, compre, suplemente, se gane, omega 3, omega 3, omega 6, ¿verdad? Siempre nos están diciendo suplementense, consuman, compren. Entonces eso hace parte también de nuestro día a día. Y eso hace parte del conocimiento de lo que es nuestra estructura. Y ese omega hace parte otra vez de uno de los lípidos buenos que nos ayudan a tener un colesterol bueno, preciso y determinante dentro de lo que es nuestro perfil lipídico. Entonces ahí está la importancia de saber un poquitito de la estructura, cómo son, para después poder transmitirlo en los analitos bioquímicos que ustedes van a solicitar
para saber cómo está el pacientito de ustedes. ¿Está bien? Tenemos aquí el estudio de los lípidos. ¿Ustedes ven bien así? ¿O apagamos esta luz? Apagamos. Porque acá brilla. No sé si para los del fondo cómo está. ¿Ahí qué tal? No va a dormir, no va a dormir. Menos mal está el ruido allá afuera que le va a despertar a ustedes. Bueno, estudio de los lípidos tiene especial interés en componentes esenciales de los seres vivos. En animales forman parte de lo principal del material de energía. Desde el punto de vista nutritivo, los alimentos son importantes fuentes de energía. Numerosas sustancias de gran actividad biológicas están relacionadas con este tipo de compuestos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos lípidos que adquirimos de forma exógena. ¿Cuáles son los adquiridos de forma exógena? A través de la dieta. Y también tenemos lípidos que son realizados, sintetizados de forma endógena. ¿Qué quiere decir eso? Que no son necesarios adquirir en la dieta porque nuestro propio organismo se encarga de reproducir o de sintetizar esos lípidos correspondientes para cumplir alguna de las funciones principales dentro de nuestro metabolismo. Entonces tenemos dos tipos. Tenemos los lípidos exógenos y endógenos. Los exógenos son atribuidos de la dieta y los endógenos que son sintetizados dentro de nuestros propios órganos o tejidos. La mayoría de los lípidos que nosotros consumimos y necesitamos son de nuestra fuente exógena. Es por eso que los habitantes que están cerca del mar, ¿verdad? No sé yo si hay alguien aquí que vive cerca del mar. ¿Alguien? ¿Ninguén? Ah, qué pena. Igual que yo, no vivimos cerca del mar. ¿Vos no? ¿Eh? ¿Y Santo tem mar? ¡Ay, envidia! Bueno, los habitantes de Santos tienen muchas proteínas derivadas de fuentes marítimas, ¿sí? Entonces, ¿qué comen? Cangrejo, camarón, Lo que es caranguejo. Marisco, pulpo, ¿verdad? Ay, no sé, qué locura, ¿no? Entonces, la alimentación y constitución de la gente de Santos va a ser muy diferente a la alimentación y constitución de la gente de San Pablo. San Pablo no tiene mar, ¿verdad? No. Qué bueno. A San Pablo y a la gente de Ciudad del Este. La gente de San Pablo puede atribuir los alimentos marítimos que tienen una linda fuente de lípidos necesarios llenos de omega, comprar de forma congelada, pero durante ese proceso se pierde otra vez parte de esa importancia del lípido. Entonces, la gente de Santos va a estar mejor, teóricamente, ¿verdad?, en su presencia del colesterol tan bueno, el HDL, a la gente de San Pablo de CDE que no tenemos esa alimentación de una fuente natural de lípidos buenos. Es como también las habitantes de Grecia o de Italia que tienen el aceite de oliva a disposición de forma barata y abundante para ellos, inclusive pueden hacer de forma artesanal su propio aceite, muy diferente a nosotros que tenemos que comprar carísimo, ¿verdad?, el aceite de oliva para poder tener una fuente exógena de un omega natural que va a llegar dentro de nuestra dieta. Es por eso que los valores de referencia de los laboratorios ya no rigen más exactamente y específicamente por los valores de referencia de los reactivos. Se habla ahora de valores de referencia ideales, que son los que engloban a cada uno de los habitantes según la ubicación geográfica que ellos están, ¿sí? Entonces, los reactivos, los procedimientos
Las técnicas de determinar una glicemia están basadas muchas veces por el reactivo que utilizamos y tiene un valor de referencia estándar. Estándar quiere decir que se estudió en una población X y se vio que ese era el valor de referencia, sin tener en cuenta discriminaciones como edad, género, lugar geográfico. Solamente se tomó población de CDE para poder hacer ese valor de referencia. Entonces, se vio en nuestra actualidad que ese valor de referencia ya no engloba más a todas las personas de Paraguay, si solamente se midió en CDE. ¿Se entiende? Si solamente el estudio se hizo en CDE, ya no engloba a todos los de Paraguay. Entonces tenemos que buscar valores ideales que engloben a todos los habitantes. Por eso la OMS, los ministerios utilizan valores ideales próximos a cada localidad, a cada geografía en donde estamos. ¿Nos estamos ubicando? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué son los lípidos? Conjunto de moléculas orgánicas ampliamente distribuidas en animales, que son características de su propia baja solubilidad en agua, es decir, son hidrófobas, que no tienen una solubilidad en agua. ¿Qué quiere decir no tienen solubilidad? Tienen miedo del agua, ¿sí? No se disuelven en ella, pero sí son solubles en solventes orgánicos como el éter, el benceno y la acetona. Son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos, entre ellos se encuentran las grasas que pueden ser saturadas e insaturadas. Entonces tenemos dos palabras claras: exógenas, endógenas y lípidos saturados e insaturados. Son las dos palabras claves que vamos a estar nosotros trabajando. Su estructura química varía así como sus propiedades y sus funciones, pues dependen de los ácidos que contengan. Entonces tenemos aquí, ¿qué indica la palabra saturada? Que tiene una unión simple entre carbono y carbono. ¿Sí? Unión simple quiere decir un ioncito entre carbono y carbono. Toda mi cadena de carbono tiene este enlace simple. A eso nosotros le llamamos de saturadas. ¿Por qué saturadas? Porque quiere decir que todos los carbonos tienen sus 4 puntos de enlaces llenos. No hay un vacío en el carbono. Todo esto que ustedes ven son enlaces simples y cada carbono tiene 4 lugares para poder tener conexiones, ¿sí? Y esos 4 lugares están llenos. Por eso son llamadas de saturadas, ¿sí? Y tenemos las insaturadas que nos dan una distribución de tener un doble enlace. Puede ser doble o triple enlace. Nosotros vamos a trabajar netamente con doble enlace. Entonces aquí pueden ver en las saturadas tenemos 1, 2, 3, 4 uniones de mi carbono, ¿sí? Que aquí son hidrógeno, hidrógeno. Y aquí en las insaturadas tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y hay un vacío en la disposición de ellas a través de este doble enlace que está aquí. Por eso es insaturada. Cada carbono tiene lugar para 4 uniones, ¿sí? No hay acá un vacío. Y aquí los carbonos están, pero hay un vacío en la conexión entre un carbono. Por eso es insaturada. A eso se refiere. Puede tener doble o triple enlace y queda un vacío en algunos de los espacios del carbono porque ya no hay cómo anexarle algo ahí
y quedó ese espacio ahí libre. ¿Se entiende? Entonces, insaturada cuando tengo ya dobles enlaces o triple enlaces. Y saturada es cuando solamente tengo enlaces simples. Vamos a dejar de esa forma, porque de esa forma es lo que necesitamos nosotros que ustedes fíjense. Entonces ya tenemos lípidos exógenos, lípidos endógenos, lípidos saturados y lípidos insaturados. ¿Está bien? Característica de los ácidos grasos. Pueden ser saturados de enlaces simples o insaturados por uno más enlaces dobles. En lípidos animales los ácidos grasos son más abundantes, son los de 16 a 18 carbonos. Entonces tenemos aquí el ejemplo. Según el número de dobles enlaces, tenemos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Entonces, monoinsaturados quiere decir que dentro de mi estructura, dentro de mi cadena, todo quita. ¿Vos se jugó fuera? Eso que se va a terminar su mercado. Entonces tenemos tipos de carbohidratos, saturados e insaturados. Los saturados son cadenas simples. Los insaturados ya nosotros vemos que tienen doble o triple enlace. En este caso nosotros vamos a enfocarnos con el doble enlace. Y pueden ser, dice, monoinsaturados o poliinsaturados. Y empiezan ya nuestros dibujos de pirámides, para poder hacer nuestro registro. Entonces, si dentro de mi cadena de carbohidratos, de ácido graso, yo solamente encuentro un enlace doble, va a ser monoinsaturado. ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir, ¿cuál es la característica de los ácidos grasos monoinsaturados? Un doble enlace. Que contiene un doble enlace. Le puedo colocar pareja, cuáles son los monoinsaturados, cuáles son los saturados, ¿sí? Y ustedes ahí van a buscar según esa definición. Están viendo cómo va a ser nuestra jugada de estructura. Eso es lo que yo quiero que tengan, esas partes importantes pero básicas, ¿sí? Bueno, entonces, monoinsaturado es solamente un doble enlace. Polisaturado ya me habla a partir de 2 o más dobles enlaces dentro de la cadena. ¿Está bien? Polisaturado es con más de un doble enlace. Entonces, a partir de 2 dobles enlaces en mi cadena de ácidos grasos, yo ya tengo un poliinsaturado. Si yo les coloco un gráfico, un diseño con una cadena
electrocardiograma. Y les digo, nombren las siguientes estructuras. ¿Cómo nombrarían este que está aquí? Órale. Y identifiquen cuántos dobles enlaces tiene. ¿Cuántos 4. tiene? Muy bien. Tiene 4. 1, 2, 3, 4. No se confundan después. Dentro de lo que son los poliinsaturados, ya tenemos nuestra versión trans y nuestra versión cis. Entran otra vez. Vieron que vamos agregando situaciones dentro de nuestras estructuras. Primero teníamos lípidos que adquirimos de forma exógena y de forma endógena. Esos lípidos después ya los fuimos ubicando en lípidos saturados e insaturados. Luego esa clasificación se fue agrupando otra vez en que los insaturados pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Dentro otra vez de los poliinsaturados ya tenemos la presencia de dos palabras: cis y trans. Esas conformaciones cis y trans son importantes en el momento de que van a llegar algunas enzimas a hacer los cortes correspondientes para que nosotros podamos iniciar nuestro proceso de digestión y absorción de esos lípidos. Porque los lípidos son moléculas muy grandes que no van a entrar así enteras en todas nuestras células. Van a ser procesadas, así como hicimos de los glúcidos, que entran en forma de monómeros. Los lípidos van entrando por sus partes también dentro de la célula. Y entonces tienen estas conformaciones que ayudan a darle especificidad a las enzimas que van a ayudar primero en su digestión y luego en su absorción. Entonces, cuando son insaturados, yo ya puedo tener las opciones cis y trans. Como ustedes ya escucharon seguro mucho hablar de trans, ¿verdad? Estamos hablando de dieta, gente, no de otra cosa. Entonces, todo lo que es productos trans, ¿qué sabemos que es? ¿Es bueno o malo? Productos transgénicos, ¿verdad? ¿Bueno o malo? Malo, ¿verdad? Porque nuestra configuración, ¿verdad?, es la que prefiere más nuestra configuración humana, la que de preferencia de nuestras enzimas, la que mejor digerimos, la que mejor absorbemos, la que es más saludable para nosotros, la configuración cis. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé que tengo una configuración cis? Porque dentro de lo que es mi estructura voy a tener a los hidrógenos de un mismo lado o los grupos funcionales en un mismo lado. Son las opciones que yo puedo tener. Entonces, para que sea cis, yo tengo que tener hidrógenos en un mismo lado, en un mismo nivel, en una misma área. Para que sea cis, mis hidrógenos tienen que estar arriba, los dos juntos, pero estoy hablando de la conformación donde está mi enlace doble. ¿Se entiende?
Lo importante es donde está mi enlace doble, es lo que yo tengo que ver. Que los anexos que tengan estos carbonos estén en la misma dirección, en el mismo nivel, para que sea cis. Y cis es lo que a nosotros nos conviene, es de nuestra dieta endógena, de lo que nosotros comemos, de los antibióticos, medicamentos que vienen, de los suplementos que vienen. Es la forma cis la que mejor nosotros digerimos y absorbemos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, aquí puede ser hidrógeno, aquí puede ser OH, aquí puede ser un grupo carboxilo, pero ¿qué es lo que tiene que estar? En el mismo nivel. Si es arriba, arriba. Si es abajo, abajo. ¿Bien? Y en la configuración trans que yo tengo los órdenes invertidos. Tengo un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo. O tengo un grupo carboxilo arriba y un grupo hidróxido. Un grupo hidroxilo arriba o un grupo hidroxilo abajo. Están uno arriba y otro abajo. Eso es lo que me indica mi configuración trans. ¿Ven? Y eso es, por ejemplo, un alimento saturado o insaturado que debería estar en su forma natural. En su forma natural está líquida, que es el caso, por ejemplo, de los aceites o del aceite vegetal. Cuando pasa a convertirse en una crema vegetal, que es lo que llaman de margarina, pasa por un proceso de hidrogenación y pasa a convertirse en algo sólido que no es su estado natural y pasa a ser un aceite trans, un líquido trans. ¿Conocen la margarina, verdad? Sí. Esa margarina rica de salchilla, que tiene hasta sabores, tiene sal, y con estos pamos así, ¿verdad? Toma tu café. Ese es malo, porque ese era algo vegetal, pasó a ser ahora una margarina. Gostosa demais, pero ruim demais para nós. Doutora, e a manteiga? Ah, essa é demais também. Essa é gostosa, adoro manteiga. La manteca, en su forma original, ella es semidura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella es una configuración cis. Ella no pasa por una configuración trans. Porque pasa así para quedar solidificado, recibe algunas que otras ayudas, pero ella en un estado normal se derrite. Vos dejás la manteca a temperatura normal, ella se derrite, ¿sí o no? Inclusive después vos le guardás, es difícil que vuelva a tener su forma. Y eso te dice la naturalidad del mismo que no ha pasado por un proceso químico. Ahora, la margarina muy pocas veces se derrite, se forma un aceite, ni la hormiga, ni la cucaracha, nadie quiere comer la margarina, eso no. Entonces, eso ya te da la pauta de la configuración invertida que tuvo ese proceso. Entonces, ella muy pocas veces se va a derretir, no va a quedar en forma de aceite y ya. Entonces, la manteca es lo más natural que nosotros. La grasa de los animales es la consumición más natural que nosotros tenemos para nuestro organismo. Las grasas de los animales no son malas para nosotros. El exceso de ellas sí, pero la grasa, no sé si ustedes en su tierra, en donde ustedes vivían, antes cocinaban con grasa de chancho. Baña. Baña, de porco, ¿verdad? Baña es grasa. Sí. Nosotros aquí grasa de chancho y es la cosa más rica que hay. Y solo necesitamos un poquitito para que se arme todo. Aquí nosotros necesitamos el aceite de 2-3 cucharadas para que se sienta algo. Y esa grasa de cerdo es una configuración cis súper alta para nosotros. Ahora, si vos pones 2 cucharonas de grasa de cerdo en tu comida, ahí sí, ya fuiste, ¿verdad? Pero la cantidad específica son configuraciones cis. Ella vos dejás a temperatura ambiente y se queda líquida. Vos le pones otra vez en una temperatura
baja, menor, y ella se queda sólida. Pero en temperatura ambiente ella es líquida, no hay una transformación química de su proceso. Cuando algo natural pasa por una transformación química, generalmente hidrogenación, le meten hidrógenos, ahí tenemos ya una configuración trans. Todos esos pacochiños tan ricos de Cheetos, ¿cómo se llama? Otro así, saugados, ¿verdad? De milho que dicen así, ¿verdad? Que te saborizado de queijo. ¿Qué otro le dan así de? Doritos. Doritos. Todo eso son trans, que todo es puro trans. Entonces es gostoso demais, pero súper rico, no se descompone luego, pasa su fecha de vencimiento y vos podés comer y está todavía intacto. McDonald's, ¿verdad? Ese hamburguer hace que todo el mundo quiere comer McDonald's, transgen. Burger King, transgen. Entonces, es lo que hay. Y aquí tenemos algunos nombres famosos de nuestros ácidos grasos saturados y la cantidad de carbonos que tiene cada uno. Si estamos hablando de 2 carbonos es acético o etanoico. Si estamos hablando de 4 carbonos, butírico o butanoico. Nosotros tenemos del carbono 2 al carbono 24 porque se dividen en ácidos grasos de cadena corta, de cadena mediana y de cadena larga. Son los lípidos, los ácidos grasos que nosotros más estudiamos, son del carbono 2 al carbono 24, máximo carbono 26. Son los que nosotros más estudiamos. Y después se los vuelve a clasificar en cadena corta, cadena mediana y cadena larga. A partir de 18 para 26, por ejemplo, ya son todos cadenas largas. Hay literaturas que hacen una clasificación un poco difícil, un poco diferente. De 2 a 6 son cortas, de 8 a 18 a 16 son medianas, otros vienen de 2 a 6 nomás y van un poquito por ahí. Pero lo que sí, de 18 a 26, todas son cadenas largas. Este es otro tipo de clasificación que vamos haciendo. ¿Vieron cuántos nombres? Y tenemos los ácidos grasos más famosos insaturados, que son el palmitoleico de 16 carbonos. ¿Vieron que tiene así? C16 2.1. ¿Qué quiere decir eso? Que es un ácido graso de 16 carbonos, ¿verdad? Y que tiene un doble enlace. Eso es lo que me indica. Y allá en la descripción más exacta, 9-cis-hexadecenoico, me indica que en el carbono 9 yo tengo mi doble enlace y es una configuración cis, que está ahí arriba emparejado. ¿Está bien? Entonces, si yo veo esta configuración así, me está hablando que es una cadena con 16 carbonos y que tiene un doble enlace. No me indica dónde, no me indica ni si es sí ni si es trans, solo me indica que tengo 16 carbonos y que tengo un doble enlace. Y luego vengo a los nombres más descriptivos, donde ya me dice exactamente en qué carbono está el doble enlace y qué configuración tiene. Entonces, la pregunta que no queda calar, ¿y su país ahí, verdad? No sé, depende. Si alguien trajo chipa, no. Si no trajeron chipa, sí, va a salir. ¿Alguien trajo chipa? ¡Ah! Entonces, lo que yo necesito que sepan es la clasificación de saturados, insaturados. De esos insaturados, ¿verdad? Pueden ser, vamos a hacer aquí nuestro...
tenemos aquí lípidos, sabemos que pueden ser exógenos, endógenos. Dentro generalmente de los exógenos tenemos nuestra otra clasificación que pueden ser lípidos saturados o insaturados, ¿sí? Dentro de lo que son saturados, ¿qué me indica? Que estoy hablando de simple enlaces. Insaturados, ¿qué va a ser? Doble enlace, ¿verdad? Carbono, carbono. Ahí, ¿está bien? Dentro de los insaturados, ¿qué voy a tener? Voy a tener mono insaturado y poliinsaturados. Dentro de los poliinsaturados, ¿qué conformación yo voy a tener? Voy a tener la conformación cis y la conformación trans. ¿Cuál es la de mayor preferencia en el organismo? La conformación cis. ¿Cuál es la más perjudicial? La conformación trans. Que es también lo que yo debo saber, que dentro de los poli puede haber la estructura. Si la profe amanece muy mala, me va a colocar en el examen carbono 16, 2.1. ¿Qué quiere decir eso? 16 carbono. Que tengo un ácido graso, 16 carbono, un doble enlace. Si coloca así, carbono 18, 2.2. 18 carbonos y 2 doble enlace. Que mi cadena va a tener 18 carbono y 2 2 doble enlace. La cadena larga. Un doble enlace. Al 16,1 es mol. Con 2 doble enlaces, 2. Poli. Entonces, esto me indica la cantidad de carbono y el no valor de números de doble enlaces que tengo. Describe la siguiente fórmula. ¿Qué me van a describir de esta fórmula? Muy bien, van a decir, mi ácido graso, ¿verdad? Tiene una cadena, así me tienen que describir, ¿verdad? Con 24 Una cadena de 24 carbonos con 4 doble enlaces. Es un tipo de poliinsaturado. Ahí, 2 puntos. Carbono inicial, ahí 0,5 nomás, si directo se va. ¿Está bien? ¿Cómo se describe la fórmula? Yo tengo que entender que ustedes entienden qué es lo que hay aquí. Porque si no me están diciendo que hay una C, que hay un 24, que hay 2 puntos y que hay 4. Lo mismo que está aquí, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer hablar eso. El ácido graso presente tiene una cadena de 24 carbonos con 4 doble enlaces, es un tipo de lípido poliinsaturados. ¡Wow! Te voy a decir, ¿verdad? Punto para él y vos bate pau. ¿Estamos ya? ¿Pasó? Entendeu?
poliinsaturados más famosos que tenemos, los más VIP, son nuestro omega 3 y nuestro omega 6. ¿Sí? Pueden ver que siempre un ácido graso va a ir acompañado de un grupo carboxilo. Un ácido graso va acompañado de un grupo carboxilo. Y tiene dos formas de nombrar. La forma alfa, ¿verdad? Alfa es el inicio de la creación, en la terminación griega, y la forma omega. La forma alfa es desde el grupo carboxilo y la terminación omega es a partir del último de la cadena para donde va el primer doble enlace. Son las dos formas de poder describir un lípido de una cadena poliinsaturada. ¿Se entiende hasta ahí? No. Entonces, hay una nomenclatura que me indica que es a partir del carboxilo y hay una nomenclatura que me indica en los lípidos que puedo contar a partir del último carbono de mi cadena hasta donde inicia mi primer doble enlace. Es por eso que tenemos el omega 3 y el omega 6. Sus nombres artísticos científicos más largos están aquí descritos: ácido linoleico, ácido docosahexaneico, ¿verdad? O las variables. ¿Cuál es el nombre más común, la nomenclatura más común, que todo es más fácil inclusive de relacionar con los lípidos? Es la nomenclatura a partir del omega. Por eso el omega es muy conocido. Se sabe que es un lípido, se sabe que es un poliinsaturado y que es un poliinsaturado que tiene doble enlace. ¿Y por qué es omega 3? Porque inicia a partir del último carbono a donde tiene su primer doble enlace. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, aquí es omega 3 porque aquí tengo 1, 2, 3. En el carbono 3 inició su doble enlace. Pero es en la nomenclatura omega. Cuando yo coloco la palabra omega, yo sé que estoy identificando a partir del último carbono de la cadena, no a partir del grupo carboxilo, que generalmente se usa para la nomenclatura. ¿Estamos entendiendo? La nomenclatura general más común, más popular utilizada es la nomenclatura a través del omega. Por eso todo el mundo habla omega 6, omega 3, omega 9, porque saben que son grasas y son más fáciles de decir. En vez de iniciar por ácido araquidónico, ¿verdad? El carbono 24 doble enlace, que es mucho más complicado. Entonces es un lenguaje popular, es una nomenclatura popular fácil de poder relacionar con los lípidos. Eso es lo que yo necesito saber de esta estructura de los omegas. Que los omegas son poliinsaturados, que mi omega 3 viene de qué? Que inicia su doble enlace en el carbono 3 a partir del último carbono de la cadena. Entonces yo tengo así 1, 2, 3. ¿Se entiende? Y el omega 6 la misma cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El omega 9 va a ser la misma cosa. Si tuviera 9, acá va a ser por ejemplo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si fuera 9, 7, 8, 9. Va a continuar aquí mi primer carbono. Esa es la nomenclatura omega. ¿Estamos bien? Aquí es para que ustedes puedan tener una noción de cómo son los compuestos de una molécula de glicerol con glicerina o con varias cadenas de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de nuestra dieta al glicerol muy presente. Es uno de los compuestos o componentes más presentes dentro de lo que es nuestra dieta exógena. Por eso estamos indicando acá
la importancia del glicerol dentro de lo que es nuestros lípidos o ácidos grasos. Y el glicerol pueden ver que tiene 3 carbonos. 1, 2, 3. Y como tiene 3 carbonos, tiene espacio para anexar 3 cadenas de ácidos grasos. Y a través de esas cadenas que pueden llenarse o no, van a tener diferentes nombres. Entonces tengo yo el glicerol, que es una cadena de 3 carbonos con 3 grupos hidroxilo, que yo le voy a sumar una cadena de ácido graso, va a llamarse monoacilglicerol o glicérico. ¿Cuál es la estructura? Tengo acá 1, 2, 3 y tengo un grupo, tengo aquí un ácido graso unido a uno de esos carbonos. Entonces ahí lleva el nombre de monoacil. En el siguiente yo tengo, le sumé acá más un ácido graso, entonces tengo aquí 1, 2 carbonos cargados de ácido graso. Entonces recibe el nombre de diacilglicerol. Y si le sumo más una cadena de ácido graso para llenar ese glicerol, entonces ya tengo 1, 2, 3, triacilglicerol o triacilglicérido, que nosotros dentro de nuestro metabolismo se convierte en triglicérido. Y eso es donde nosotros dosamos en el perfil lipídico. ¿Con cuál nombre? Con triglicérido. ¿Estamos juntos? Yes. A ver. Acá habla un poquitito de las grasas buenas, las grasas malas, para que ustedes puedan leer. Habla un poco de las propiedades físicas de cada uno, que es lo que van a leer. Y hablan también de otra clasificación: los saponificables e insaponificables. Vieron que los lípidos tienen muchas clasificaciones. Desde acá ya estábamos llevando varias clasificaciones, porque tienen muchas características que hacen que trabajen de formas diferentes, sinteticen elementos diferentes dentro de nuestro metabolismo. Entonces, ¿qué se hizo? Clasificarlas lo mejor posible según su función, según su característica, según lo que sintetizan, según lo que producen. Otra vez. Entonces, dentro de los lípidos tenemos la clasificación entre saponificables, que contienen ácidos grasos, y insaponificables, que no contienen ácidos grasos. Dentro de los que contienen ácidos grasos están las ceras, los fosfolípidos, los esfingolípidos, los acilglicéridos. Todo esto está presente dentro de nuestras estructuras de las membranas. La estructura de las membranas tenemos fosfolípidos, tenemos gliceroles, ¿verdad? Tenemos esfingolípidos que hacen parte de las reacciones, las conexiones neuronales. Entonces está dentro de lo que es una estructura celular. Los insaponificables son los productos terpenos, esteroides, prostaglandinas, que son generalmente los que dan aviso y las señales de alarma dentro de nuestro organismo. Son las señales de inflamaciones que producen la mayoría de las veces nuestro sistema. Entonces, por eso son insaponificables, pero forman parte de nuestros lípidos. Dentro de los saponificables tenemos nuestro acilglicérido, que dentro de una estructura con una sal, con un hidróxido de sodio, con un poco de calor, producimos el que es llamado jabón. ¿Sí? Ustedes saben que un lípido le limpia a otro lípido, ¿sí o no? Nuestro jabón es un lípido saponificable que es para limpiar nuestro lípido. Por ejemplo, ustedes cocinaron un rico asado de carne de cerdo, quedó esa grasa ahí, ¿verdad? Si esa
casero, ahora se usan muchos jabones artesanales que se hacen a través del aceite. ¿Ya llegaron a ver eso? ¿Vieron a su abuela, a su mamá, que el resto del aceite que se usó fabrican su propio jabón a través de una sal, hacen el jabón? Y ese es el jabón más maravilloso que hay, ¿sí? Para poder limpiar todas las suciedades increíbles, especialmente de las grasas. Entonces, una grasa limpia a otra grasa. Por eso el jabón, la estructura del jabón, tiene lo que se llamamos glicerina de los glíceros y tiene el jabón, que es la parte de la sal, para ayudar en las limpiezas profundas específicas. Eso también ocurre dentro, no dentro de nuestro metabolismo como si fuera un jabón, pero ocurre en uno de los procesos que vamos a ir dando del metabolismo en sí. Pero dentro de lo que es nuestra química hacia afuera que solemos ver, el jabón casero es hecho de un aceite que ya se utilizó para economizar, ¿verdad? Un aceite ya utilizado, junto con una sal, formamos nuestro jabón específico. Una grasa lava otra grasa. Esterificación es cuando agregamos esteres a nuestros ácidos grasos. Acá tenemos ácidos grasos, tenemos glicerina. A través de la esterificación tenemos moléculas de agua y la conversión a un lípido conocido. Entonces tenemos aquí un ácido graso grande, de cadena larga, de cadena corta o cadena mediana. Con la glicerina tenemos a través de la esterificación un solo ácido graso formado. Entonces tenemos el proceso de saponificable e insaponificable. Tenemos otra clasificación: lípidos simples, lípidos complejos y lípidos derivados. Lípidos simples, grasas, aceites, ceras. Lípidos complejos, fosfolípidos, glucolípidos. ¿Sí? Fosfolípidos, glucolípidos hacen parte de lo que es nuestra estructura membranal. Lípidos derivados, colesterol, esteroides y vitaminas liposolubles. Quiere decir que son dependientes de nuestros lípidos simples o nuestros lípidos complejos para poder tener nuestros lípidos liberados de ellos. Uno va después del otro. De los lípidos simples vamos a los lípidos complejos y de los complejos vamos a los derivados. No se asusten. Vamos a ir después en cada uno de los metabolismos. ¿Qué es importante hasta ahora? Repasemos. Exógeno, endógeno, saturado, insaturado. Los insaturados se dividen en poli y mono. Los poli se dividen en trans y cis. Dentro de eso tenemos nuestra clasificación general. Ahí terminó una clasificación de nuestros lípidos. Luego tenemos otra vez una clasificación grande que era saponificables o insaponificables. Saponificables lo que tenían ácidos grasos, insaponificables lo que no tienen presencia de ácidos grasos. Son lípidos pequeños que no tienen cadenas de ácidos grasos. Y los saponificables son lípidos que tienen cadenas de ácidos grasos. A eso se refiere. Y luego tenemos una clasificación general en simples, complejas y derivadas. Todo es clasificación hasta el momento. Acá habla un poquitito de los lípidos simples que tienen un valor calórico superior a otros compuestos de la dieta. Los glúcidos en caso de ayuno son los que se agotan, por eso las grasas constituyen una forma más eficiente y concentrada de almacenar energía. La composición química de las grasas varía según la localización en el animal. Lo que sirve de sostén son semisólidas y las que reservan son líquidas a temperatura ambiente. Entonces los lípidos, las grasas,
se dividen según lo que sea de sostén o lo que sean de reserva. Las simples se dividen en sostén y reserva. Lípidos simples, los aceites vegetales ricos en ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Y las ceras que generalmente cumplen funciones de protección y lubricación. Entonces, ejemplos de lípidos simples, aceites y ceras. ¿Qué tipos de aceite nosotros estamos hablando? De los aceites vegetales, ¿sí? ¿Qué tipos de ceras estamos hablando? De las ceras animales que corresponden a la lubricación. ¿Qué tal estamos? ¿Mareados? Sí. ¿Cansados? Sí. Jesús, ¿verdad? A ver, ¿qué veras son? Da cedo ahí está. Lípidos complejos, compuestos por una molécula de alcohol, glicerol o esfingol, a los que se unen dos cadenas de ácido graso y el grupo fosfato. Entonces pueden haber glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Entonces, dentro de lo que son los lípidos complejos tenemos dos principales que les vamos a estudiar. Les vamos a estudiar a los glicerofosfolípidos y esfingolípidos. ¿Cuál es su característica? Glicerol. ¿Recuerdan? Una cadena de 3 carbonos con 3 hidroxilos, va unido un grupo fosfato y va unido 2 cadenas de ácidos grasos. Esa es la estructura de un lípido complejo. ¿Cuál es la estructura de un lípido complejo? Glicerol, fosfato y ácidos grasos. Esa es nuestra estructura. ¿A cuáles nosotros le vamos a estudiar? Le vamos a estudiar el glicerofosfolípido y al esfingofosfolípido. Entonces, ¿qué yo necesito saber de los lípidos complejos? Solo esta constitución de su estructura, que tienen glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Porque eso es lo que después se va degradando para poder hacer la digestión, absorción y compartir en los metabolismos correspondientes. Acá tenemos algunas funciones de los lípidos, componentes de las membranas. Los fosfolípidos siempre están dentro de lo que es nuestras membranas celulares. Son los que le dan esa estructura membranaria. Activación de enzimas, porque esos fosfolípidos también ayudan a que se pueda interactuar entre una célula y otra célula para poder tener señales, emitir señales o emitir procesos de activación. Hay algunas que sirven para señalar, otras que sirven para activar. ¿Y qué hace eso? Le da especificidad a cada grupo celular. El componente de la bilis también. Acá tenemos que los glicolípidos poseen carbohidratos en su molécula y no tienen grupo fosfato. Los más abundantes son los glucoesfingolípidos, de los cuales se consideran a los cerebrósidos y gangliósidos. Eso ya estamos hablando de las estructuras neuronales que ocurren entre las interacciones para las señalizaciones de una neurona a otra neurona. Dependiendo de la activación y de la señalización que cada una recibe, va a ser con grupo fosfato o va a ser sin grupo fosfato, formando una subdivisión específica para la parte neuronal, que son los cerebrósidos y gangliósidos. Recuerden que en monosacáridos decíamos que al cerebro le encanta la glucosa, ¿sí?
y le encanta la glucosa fresca, esa que es de azúcar. Ella va a consumir también la energía hecha de los lípidos porque no le queda otra, porque no le estamos metiendo azúcar. Pero si tiene la oportunidad de elegir entre ese bombón, ¿verdad?, y esa grasita que tiene ahí, ¡shum!, va a agarrar el bombón. ¿Por qué? Porque prefiere ese azúcar. Y una de sus estructuras luego dice que no tiene lípidos, que tiene carbohidratos. Entonces por eso hay esa afinidad mayor por la glucosa. Por eso ustedes comen algo dulce y se despierta el cerebro de ustedes, ¿verdad? Y después termina, se apaga otra vez, ¿sí? Pero se despierta en algún momento. Y ahora, por ejemplo, cree que le está pidiendo a ustedes, ¿verdad?, para comer algo. Como que sí. No, gente, a gente pode. Vamos a castigar al cerebro que coma nuestros lípidos. ¿Verdad que sí? Lípidos. Seguimos todavía. Cerebrócidos formados por una ceramina y un monosacárido, generalmente una galactosa. Entonces, ¿qué yo necesito ahora mismo que ustedes sepan? La formación del cerebrócido. El cerebrócido está hecho de un monosacárido, de una ceramida. Eso es lo que yo necesito que sepan. La función son abundantes en sustancias blancas del cerebro y en vainas de miel. Esa es la información que yo necesito que sepan. ¿Qué es un cerebrócido? ¿De qué está formado? Monosacáridos y ceramida. ¿Dónde trabaja? En el cerebro y en vainas de miel. Eso es lo que yo voy a colocar, o les voy a preguntar, o les voy a pedir para que puedan relacionar. ¿Estamos? Respiren, gente. Sonrían. De los tenemos los lípidos derivados, que son los esteroles. Es uno de ellos de importancia bioquímica y el más abundante en tejidos del colesterol, que está relacionado con cuadros patológicos. Esteroles. ¿Por qué está relacionado con cuadros patológicos? Porque tenemos el colesterol esterificado y el colesterol no esterificado. El colesterol esterificado es el que refiere que tiene colesterol más un ácido graso pegado a él. Y el colesterol no esterificado es el colesterol libre, solo la molécula del colesterol. Entonces, por eso hace hablar de que está relacionado a cuadros patológicos, especialmente en la aterosclerosis. Es común el aumento del colesterol. ¿Y dónde nosotros visualizamos eso? En el perfil lipídico. ¿Qué se mide en el perfil lipídico? Colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos. ¿Y dónde inicia ese estudio? Aquí, donde ustedes mismos están, para ver dónde dentro de lípidos derivados ya sabemos que el colesterol es una sustancia que puede tener anexada a él un ácido graso y hace parte de ¿qué? De nuestra dieta exógena y muchas veces endógena también. Acá dice que el colesterol es la materia prima para una serie de compuestos como hormonas sexuales, adenocorticales y ácidos biliares. Entonces el colesterol es una de las sustancias muy importantes dentro de nuestro metabolismo. Generalmente solo le dan importancia al colesterol en el perfil lipídico, pero se olvidan que ella es el inicio para las hormonas adenocorticales y hormonas sexuales. Puede ser que el dosaje de sus hormonas esté muy baja. ¿Y cuál es la falla ahí? Entonces tenemos que buscar la falla de por qué esa hormona, esa testosterona está baja. Y muchas veces se olvidan del colesterol y no se dan cuenta que en el perfil lipídico colesterol tiene colesterol igual a 70. Y ese 70 para un joven, si vamos a ir solo por el valor de referencia, wow, qué bien que él está. Pero para un joven no es dentro de su valor ideal y necesita tener una producción de colesterol porque él es la base para estas hormonas. Entonces muchas veces se le da al paciente
se le da los suplementos, pero siempre va a estar vaciando porque no produce el colesterol suficiente para que pueda mantener esas hormonas. Entonces, yo tengo que poder asociar que si estoy hablando de hormonas, que esas hormonas, si son derivadas del colesterol, me tengo que fijar en mi perfil lipídico para saber si realmente está todo ok. A lo mejor es una falla enzimática a través del colesterol y yo no estoy pudiendo identificar porque solamente me estoy fijando en la hormona que está en déficit en ese momento. ¿Se entiende? Lípidos insaponificables, hablamos de los terpenos. Los terpenos, una de sus funciones así más llamativas en la producción industrial es el de las esencias. Hay una marca aquí lindísima que es la doTERRA, es una de las que tiene así esas esencias inclusive más neutrales, más naturales desde mi punto de vista, ¿verdad? Es la que tiene así inclusive la tonicidad, la lipidez, la solubilidad, que más se acerca a ser algo de muy buena calidad, que es, no estoy haciendo propaganda, pero digo, de la estructura que tiene esa esencia comparada a otras, ella es muy buena. El tiempo en que queda el aroma, el tiempo en que queda, que es absorbida por la piel, es muy buena también. Entonces es uno de, para que ustedes vean que los líquidos no solamente están dentro del metabolismo, se usan muchísimo en las industrias cosméticas, se usa muchísimo. Todo esto también se usa dentro de la industria cosmética. Tenemos también las vitaminas como la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Y eso cuando son en forma de suplementos tenemos que hacer a través de vehículos que sean de acceso y de fácil absorción dentro de nuestro sistema. Entonces también ahí tiene mucho que ver la parte de los terpenos. Pigmentos vegetales como la carótina y la xantófila, que es algo que nosotros usamos más en la industria alimenticia. Acá habla un poquitito de lo que son los terpenos en sí. Son derivados de una molécula que recibe ese nombre, monoterpenos, 1-2 unidades de isopropeno, aceites esenciales. Diterpenos son precursores de vitamina A, E y K. Entonces, si yo les pregunto de monoterpenos, son precursores de aceites esenciales. Diterpenos son precursores de las vitaminas A, E y K. Tetraterpenos abundan en los carotenos, los famosos carotenos que todos queremos tener cuando nos procesamos, ¿verdad? Y politerpenos se los usa para fabricar goma, caucho y hule natural. Entonces este líquido está en casi todas las industrias que ustedes puedan imaginar. La industria química, en la industria estética, está dentro de lo que es la industria alimentaria y está dentro de lo que es también nuestro metabolismo en sí. Acá tenemos más una clasificación un poco más detallada para que puedan ver, pero a mí me interesa que ustedes sepan cuáles son las de esencias, cuáles son de las vitaminas y cuáles son las de los carotenos. Eso es lo que yo necesito que sepan. Esteroides, ¿sí? Son lípidos que derivan del estareno, comprenden dos grandes grupos de sustancias, los esteroles como colesterol, ácidos biliares y las vitaminas D. Y hormonas esteroideas como las hormonas suprarrenales, adrenocorticales y las hormonas sexuales. Los esteroides son muy conocidos lamentablemente por el uso indebido de esas hormonas. ¿Para qué? Está bombado. ¿Verdad? Para estar así bonito y con su son, ¿verdad? Bonita y con su zona hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque hace parte de nuestra estructura y está justamente en las suprarrenales y en las adrenos corticales. Ayudan
y estimulan a la hormona de crecimiento para que puedan entonces crecer determinadas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, es por eso que son conocidas, no son tan bien conocidas dentro de nuestro metabolismo. Nosotros sí le vamos a dar el otro conocimiento que vamos a utilizar dentro de nuestro desarrollo, que son como hormonas esteroideas. Y todo depende otra vez de los lípidos. Y algunos otra vez son dependientes del colesterol. ¿Está bien? Por esa gente, vamos lá. Acá tenemos un poco más de las estructuras, habla un poco del colesterol, de las hormonas sexuales, de las hormonas suprarrenales. Tenemos información, eso es solo información básica. Nosotros después vamos a ir dando el metabolismo de cada una de ellas y van a ver qué divertido va a ser. ¿Sí? Pero yo necesito que ustedes sepan. Ahora, ¿qué es el colesterol? Las hormonas sexuales y las hormonas suprarrenales, que son esas que están ahí, esas definiciones que están ahí. Son simples, son sencillas y ya nos van a dar una pincelada de lo que se va a venir después. Otro que es eicosanoides. Son ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos que tienen una familia muy especial y muy específica, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. ¿Dónde están las prostaglandinas? Sustancias que sintetizan todas las células excepto de los glóbulos rojos. Las prostaglandinas son muy importantes dentro de nuestro sistema porque son procesos que nos ayudan en los procesos inflamatorios de señalización. ¿Está bien? También tenemos los tromboxanos que sintetizan en las plaquetas, que hacen parte de nuestro ¿qué? De nuestro hemograma. Entonces ya vamos a ir estudiando cada uno de esos analitos dentro de los estudios correspondientes. Y leucotrienos son citados en los leucocitos. Esas son las glándulas que produce cada leucocito para poder hacer ellos sus funciones tanto de fagocitosis como su función de quimiotaxis o su función de liberar citocinas para poder atacar a un microorganismo específico. Acá hablamos un poquitito de las prostaglandinas. Producen la contracción del músculo liso en el útero, tracto gastrointestinal, vasodilatación en bronquios, corazón, riñón, músculo esquelético, vasoconstricción en bronquiolos y vasos mesentéricos. Intervienen en procesos inflamatorios que provocan fiebre, edema y dolor. La prostaglandina va a ser uno de nuestros estudios que nos vamos a estudiar bastante porque aparece en casi toda la fisiopatología de la mayoría de las enfermedades. Fisiopatología relacionada con bioquímica y relacionada con bioquímica analítica. Entonces todo es un conjunto de procesos. Por eso es la importancia de la fase preanalítica de ustedes, de su paciente. Porque ahí inicia todo para que después podamos ir entendiendo cada uno de los estudios. Y si ningún estudio sale lo que esperábamos, tenemos que recordar nuestra base. ¿Por qué era que no salía? ¿Qué era que estudiaba tal cosa? ¿Cómo venía? Y entonces ir buscando otros estudios que nos ayuden. Entonces, ahora necesito que sepan las funciones de las prostaglandinas. No les voy a hinchar en este momento, por lo menos en la primera parcial, con esta estructura, porque esta estructura la vamos a dejar exclusiva para el metabolismo, donde vamos a desglosar acá. Pero sí necesito que ustedes ya sepan y se empapen con las funciones de las prostaglandinas, porque ya vamos a ir estudiando y usándolas cada una de ellas, para que después no les sorprenda cuando empecemos a dar las estructuras dentro de su metabolismo. ¿Se entiende, gente? Función: producen contracción, vasodilatación, vasoconstricción
y en procesos inflamatorios. Los tromboxanos, directamente, tromboxanos, plaquetas. Eso es lo que necesitan ustedes fijen. Prostaglandinas, procesos inflamatorios. Prostaglandinas, proceso de vasoconstricción, proceso de vasodilatación. Eso ya tiene que estar fixado. Tromboxanos y leucotrienos, tromboxanos, plaquetas. Leucotrienos, todo lo que tenga que ver con las granulaciones de mis leucocitos. Son sintetizados en los leucocitos. ¿Dónde yo voy a visualizar todo eso? En el hemograma. Ya vamos yendo cerrando nuestros análisis clínicos. Funciones de tromboxanos, agregantes de plaquetas, potentes vasoconstrictores, contribuyen a la formación de edemas. ¿Sí? Potentes vasoconstrictores y a la formación de edemas. Prostaglandina, también un vasoconstrictor, está en la formación de edema e inflamación. Entonces, esos dos están trabajando juntos. Por eso están juntos en una clasificación. Funciones de leucotrieno, potente constrictor de la musculatura lisa de bronquios. ¿Quién hacía también eso? Prostaglandina. Mediadores de procesos inflamatorios. ¿Quién hace eso? Tromboxano y prostaglandina. Nuestra prostaglandina es la PROAL, ¿sí? Y luego vamos ubicando otra vez con plaquetas y leucotrienos. Están relacionadas las respuestas inmunológicas como las alergias. ¿Cuáles son los leucocitos que están relacionados a las respuestas inmunológicas de la alergia? Generalmente, mayoritariamente, los eosinófilos. Son los que tienen más gránulos de citocinas relacionadas a la inmunología o las alergias. También están entre ellas las respuestas inmunológicas, el monocito, cuando ya pasa a ser un macrófago o está formado por las células dendríticas. También actúan muchas veces los neutrófilos, ¿sí? Cuando tiene un microorganismo, generalmente bacteria, y necesita hacer el reconocimiento para identificar, ¿es bacteria o es virus? Si es virus, viene ¿quién? Linfocito T, linfocito B, sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, linfocito T, linfocito B vienen a reconocer y producir memorias de ese microorganismo que actuó en ese momento. ¿Estamos para bien hasta ahí? Linfocitos B, ustedes saben que son de memoria, ¿sí o no? Entonces, ese linfocito B, ¿en qué momento actúa? ¿Se activa o se señala primero? Entonces, a eso va todo. Entonces, tenemos un poco de inmunología, tenemos un poco de hematología, tenemos un poco de fisiología, ¿sí? Tenemos un poco de anatomía, biología, todito tenemos un poco aquí, ¿dónde? En bioquímica, ¿verdad? ¿Qué pasó, gente? Yo pensé así, bioquímica, y todo el mundo iba a bater palma. Ese viene, ¿sí? Acá hay una idea de dónde empieza todo, los fosfolipasa, el ácido araquidónico, y cómo se va surgiendo, trae la prostaglandina, es nuestra estrella, para poder hacer con todas las otras interacciones de la prostaglandina, el tromboxano, el leucotrieno, e inclusive allá van nuestros linfocitos de por medio. Linfocitos T, linfocitos B. Emociones. ¿Seguimos? A ver, ¿qué horas son? Ah, no, está cero ahí. ¿Cómo yo estoy con una estructura? ¿Dónde va a iniciar? ¿Para qué sirve? Medio dedo, ¿verdad? Para poder saber el diagnóstico de mi pacientito. Donde yo tengo que buscar esos análisis. Si no está dando cierto alguna cosa, donde yo tengo que buscar otra vez la fuente de eso. Entonces, empezamos con la digestión y absorción del líquido. A ver. Acho que só tem dois. Só tem um. Não tem mais.
segunda parte va a ser lípidos, digestión, absorción de ellos, ¿está bien? Y ya vamos a iniciar nuestro proceso de perfil lipídico. Entonces, voy a cortar un poquitito aquí para que puedan tomar su agua, su café, y venir con energía para nuestra segunda parte, este proceso de la digestión para poder ver dónde va cada lípido en sí. Nos vamos a concentrar hoy exclusivamente en las lipoproteínas. Entonces acá ustedes ven que la digestión de los triacilgliceroles se lleva a cabo a través de la fragmentación hidrofílica gradual a diferentes niveles del tubo digestivo. Entonces, como siempre hablamos, primero comemos con los ojos, luego viene a través de nuestra boca, ¿verdad? Pues comemos con el ojo, ¿sí o no? Sí, es lindo, ¿verdad? Ya hace que podamos producir nuestra lipasa, nuestra milasa, ¿verdad? Nuestra milasa lingual, después ya también se produce la lipasa lingual, luego pasa por lo que es el proceso digestivo del estómago, tenemos los ácidos correspondientes, tenemos la lipasa gástrica ahí para hacer los cortes correspondientes, luego ya pasa a nuestro intestino, donde tenemos ahí también otra lipasa específica que va produciendo los cortes, que es nuestra lipasa pancreática a nivel del intestino, para que después esos lípidos puedan ser transportados. Entonces, hasta aquí dejamos y vamos a continuar después ya a partir de ahí. ¿Está bien? Receso.